La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 1 de la tarde, 14 minutos. Seguimos aquí en la W Radio. Es momento de que ustedes se conecten W Radio Colombia en Facebook. Todo para saber qué es lo que está pasando en el Congreso de la República frente a esta emergencia, donde está respondiendo el Ejecutivo, el Legislativo, pero el Judicial. Pero ¿qué pasa entonces con el Legislativo, con esa otra rama del poder que es tan importante, donde se tramitan diferentes proyectos de ley, donde se hace un control político a las medidas que está tomando el gobierno debido a esta emergencia del COVID-19? Pues saludamos a esta hora a la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano. Gracias por estar aquí en Sigla W. Buenas tardes, un gusto. Y también vamos a tener en este diálogo, en esta forma de ver qué es lo que está sucediendo con el Congreso y cuáles son los pendientes en esta legislatura, a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Hola, un saludo muy especial para todos, muy complacida de estar con ustedes en esta tarde. Un saludo también a la senadora Angélica. Bueno, entonces empezamos este planteamiento de qué es lo que está haciendo el Congreso con un tema particular que llama la atención y es la Ley 100. Lo leíamos en nuestros comentarios en redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde dicen es momento de ya acabar con la Ley 100, de replantearla, porque lo que hizo fue privatizar la salud, que en este momento no funcionó y el sistema está colapsando, y por eso la petición de los usuarios y también de los médicos. Empiezo por su opinión respecto a la Ley 100 y lo que debe pasar en el Congreso frente a esta emergencia, senadora Angélica Lozano. Bueno, aunque hoy comienzan oficialmente las sesiones del Senado, han venido dándose sesiones informales de distintas comisiones. Paloma y yo hacemos parte de la primera, la de Asuntos Constitucionales. Tuvimos una sesión, por ejemplo, para discutir la emergencia carcelaria a propósito también de la pandemia. La Comisión Séptima de Cámara y también de Senado han venido reuniéndose informalmente sobre temas puntuales de la salud, la protección de los médicos, la misma circunstancia contractual, los déficits, la necesidad de giros para atender el crecimiento de capacidad hospitalaria, pero la discusión de un proyecto concreto, integral, que modifique la Ley 100 no se ha dado, entre otras porque no han empezado esas sesiones formales y no está clara la discusión de proyectos de ley, que es algo distinto a la emergencia de la pandemia. Yo he insistido en que el Congreso debe actuar para adoptar alivios concretos, medidas puntuales que le sirvan a la gente y, por ejemplo, en el tema de la salud, pero que la forma rápida de expedirlas sin duda es un decreto presidencial en el marco de las emergencias, decreto acordado con el Congreso, más que el trayecto de un proyecto de ley que puede tomar hasta 2 años. Senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, muchas de las críticas de algunos sectores pues van dirigidas al senador Álvaro Uribe Vélez, porque él fue uno de los ponentes en su momento de la Ley 100. ¿Qué de verdades hay o qué mitos hay respecto a esta Ley 100? Y si para ustedes es el momento entonces de replantearla, o como dice la senadora Angélica Lozano, es necesario hacer control político y mirar unos decretos puntuales para afrontar esta emergencia. Bueno, yo creo que lo primero es decir que el Congreso, claro que ha venido trabajando y ha trabajado duro. Nosotros estamos en permanente contacto con la ciudadanía, con los sectores productivos, y lo que hacemos todo el día es tratar de perfeccionar las políticas del gobierno, contándole al gobierno qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, tratando de ajustar las cosas, llevando las voces de los diferentes sectores para que se saque la normatividad que se necesita. Somos como una especie de donde llegan unas informaciones y nosotros somos capaces de llevarlas a donde en el Estado las pueden solucionar. Entonces, diciendo esto, también hay que reconocer que el Congreso ha venido reuniéndose en reuniones virtuales, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Paz, en la Comisión Primera, en la Comisión Tercera. Todas esas reuniones he asistido, han sido más de 100 sesiones que ha tenido el Congreso en total, de manera que es un poco falaz el hecho de que el Congreso no estuviera funcionando. La pregunta ahora es cómo vamos a tratar de poner a funcionar el Congreso y para qué va a funcionar el Congreso. Yo he insistido que sería muy grave que el Congreso ahora decidiera hacer un foco de debate para distraer a los funcionarios públicos que deben estar tratando de solucionarles los problemas a los colombianos
y no oyendo cátedras poco informadas de los congresistas. Yo creo que en esto es más importante que tratemos de acompañar y de hacer nuestra función más importante, que ser el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía. En el tema de la Ley 100 hay una cantidad de mitos y una cantidad de mentiras. La realidad es que pese a los problemas que tiene la salud en Colombia, la Ley 100 ha sido muy exitosa comparativamente con los países de la región y con la plata que pagamos los colombianos por la salud. Nosotros tenemos un muy buen sistema de salud. Antes de la Ley 100 lo que existía era el Seguro Social, que era un estamento público que atendía más o menos el 30% de la población y la atendía muy mal. Las filas eran gigantescas, no había casi acceso a medicamentos, los médicos eran muy escasos, muy pocos especialistas y la mayoría de la ciudadanía no tenía acceso a la salud. ¿Cómo funcionaba entonces para el resto de los ciudadanos? Con lo que se llamaba camas de caridad, que tenían que ir a los hospitales, preguntar si había una cama y los podían atender por caridad, y si era así, entonces los atendían, y si no era así, tenían que pagar. El resto de los ciudadanos quedaban sin atención. Lo que hizo la Ley 100 fue convertir la salud en un derecho. Hoy tenemos una cobertura superior al 90%. Yo creo que eso es un gran logro. Y estamos hablando de que se crearon las EPS. ¿Qué son las EPS? Porque a veces la gente no lo entiende. Una EPS es un intermediario de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que como si, digamos, el Estado pagara a todos, la corrupción nos llevaría a que en unas ocasiones los hospitales hicieran cosas que no se necesitan y las cobraran muy caras. Entonces se necesita alguien que esté vigilando qué hizo el hospital, cómo lo está cobrando y que eso realmente incida sobre lo que la persona tenía o la enfermedad que tenía. Y entonces le paga al hospital lo que corresponde al tratamiento de esa persona. Y el Estado financia todo lo que es el régimen subsidiado. Sí. ¿Quién lo financia? Pues a través de los colombianos que pagamos impuestos y que pagamos, digamos, un sobrecosto en nuestra prestación de salud para financiar a quienes no lo tienen. Que si la salud en Colombia es solamente privada, no es cierto. Colombia tuvo muchas EPS públicas, es decir, usted podía meterse a una EPS como Capricorn o la salud del distrito, o podía escoger meterse en una privada. ¿Qué fue lo que pasó? Que el servicio que prestaban las EPS públicas era infinitamente peor que el de las EPS privadas. Entonces la gente se fue pasando a las EPS privadas y por eso hoy prácticamente desaparecieron las EPS públicas, con la excepción de la nueva EPS, sí, que tiene una participación mayoritariamente privada. Venga, senadora, pero entonces vamos a empezar a entrar en materia también con lo que viene para el Congreso. Y arranco con Angélica Lozano. Este asunto, lo que estamos escuchando, de pronto es revisar el tema del futuro de la Ley 100 o el futuro del sistema de salud en Colombia, revisar la situación laboral de los médicos, ¿es o debería ser una prioridad para el Congreso de la República ahora que se reanudan estas sesiones vía virtual? Sí, la situación contractual de protección de los médicos es una urgencia. Uno de los primeros debates que yo hice en la Cámara hace 4 años fue precisamente sobre el abuso de la figura de prestación de servicios, y esa figura de la que abusa principalmente el Estado, todo público, desde el nivel local hasta el nacional, se acentúa en el sector de salud. Yo creo que ahí hay una arista vital para trabajarla, porque también hemos visto los incumplimientos de las ARL, hasta qué punto sí acogen o la cobertura sobre las enfermedades o riesgos profesionales, la entrega del material necesario para la protección. Sí, o sea, entonces hay usted unas dice que tareas sí. de urgencia. Ajá, o sea, usted dice que sí, senadora Angélica. Senadora Paloma, usted Claro. nos dice entonces que no es el momento, este no es un instante para revisar y sobre todo desde el Congreso de la República tirar líneas sobre lo que debe ser el tipo de contratación de los médicos, la manera de garantizarles la seguridad, en fin. Eso no está en la Ley 100. Yo estaba hablando de la Ley 100. La contratación de los médicos. Claro, pero la Ley 100 da tema. un marco a través del cual operan las EPS y a través del cual operan las IPS. Pero eso no está incluido en la Ley 100. La Ley 100 no es que diga contrate por prestación de servicios. Esa es una decisión que han ido tomando las EPS, que por supuesto yo creo que debe ser revisada, porque eso hace parte, digamos, de los derechos de muchos médicos y mucho personal, sobre todo en los temas de discriminación que hemos venido viendo, donde se dice que a los que son de nómina se les paga el material de protección, mientras a nosotros se les pretende cobrar o no dárselo. Pues por supuesto, y hay unos temas, pero ahí hay un tema que es fundamental. Una ley no sale en menos de un año, y en un año pues esperamos haber salido de esta pandemia. Entonces yo lo que creo que el Congreso va a tener que hacer
es llegar a unos acuerdos sobre lo que considera que se debe hacer para que, como lo decía precisamente la senadora Angélica, no sea a través de leyes que pueden tomarnos más de un año en salir, sino a través de los decretos de emergencia del gobierno, donde podamos incluir muchas de estas previsiones, no solamente el tema de la contratación de los médicos, sino el pago de los salarios. Esto no puede ser que uno se demore ni un mes, ni dos, ni tres, ni ocho, como está sucediendo en muchos sitios. Sí. Los recursos que giraron de Punto Final tienen que ir prioritariamente al pago de los salarios del personal de la Senadora, salud. ya que usted habla de recursos, esta emergencia ha dejado en evidencia también que al sector de salud le hace falta mucha plata para poder atender crisis como las que la que estamos viviendo hoy. Por eso le quiero preguntar si en el proyecto de presupuesto que ya el Congreso tiene que empezar a debatir cuando el gobierno lo radique en julio o en junio de este año, se debe priorizar el sector salud por encima del sector defensa, se deben aprobar más recursos y más urgente, si en este momento se puede hacer algo, se puede utilizar una figura por parte del Congreso para aumentarle más recursos al sector de la salud. Se le acaban de otorgar unos gigantescos recursos al sector salud a través de lo que se llamaba Ley de Punto Final, que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Se han hecho los desembolsos de más de 2,5 billones semanales al sector salud. Es la plata que la salud no había visto en años en Colombia y que fue aprobada en el Plan de Desarrollo del presidente Duque. El tema aquí es que no es tan fácil decir que se le va a dar muchísimo más, porque ¿de dónde lo vamos a sacar? Los ingresos de la nación se van a reducir drásticamente por la falta de crecimiento económico y por la crisis económica en la que van a estar en las empresas, de manera que no hay que contar con que la tributación este año Sí, vaya a pero ser quitarle mucho al de más alta. defensa para pasarle al de salud, como ya lo están proponiendo algunos congresistas también. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Que maten los líderes sociales en los territorios? ¿Que el narcotráfico se tome todo el territorio nacional? No, yo creo que uno tiene que también tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que están poniendo su vida de por medio, el reclutamiento de menores creciendo en varias regiones del país. El sector defensa es fundamental para garantizar la vida de quienes no viven en las grandes ciudades. Sí. Quiero retomar con la senadora Angélica Lozano. Usted ha sido una de las más insistentes y decía que la rama legislativa estaba pendiente y estaba en deuda con la ciudadanía porque se negaban a iniciar las sesiones, aunque fuera de manera virtual. Hoy, por fin, de muchas insistencias, se reinician estas sesiones. Y quiero preguntarle entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso puntualmente para la ciudadanía? Muchos dirán, no, pero es que en el Congreso solamente a veces se habla y se habla, pero no se llegan a acciones concretas. ¿Qué puede hacer el Congreso en estos momentos de emergencia de manera puntual? ¿Cuáles serían sus propuestas? Yo celebro que por fin hoy se instale oficialmente el Congreso. El tiempo, la fecha que señala la Constitución es el 16 de marzo, 8 días antes de iniciar la cuarentena nacional. Más vale tarde que nunca, pero en una situación anómala y un pésimo precedente el cierre de facto de una rama del poder público. El Congreso tramita proyectos de ley que pueden demorarse hasta 2 años en ser aprobados. No creo que ese sea el mecanismo ágil para darle respuesta ahorita a la gente. Por eso creo que el Congreso tiene que lograr, con cruce de propuestas acordadas con el gobierno, paquetes, alivios, medidas, decisiones que puedan expedirse por decreto presidencial. Y en eso creo que Paloma y yo estamos de acuerdo. Más que radicar un proyecto de ley que se demore un año, es radiquemos, intercambiamos propuestas, deliberemos, acordemos esas medidas de alivio, por ejemplo, para la clase media, para el sector empresarial, pequeño, mediano, el que tiene 3 empleados o 50 empleados está absolutamente angustiado para cubrir la nómina. Hay muchas demandas de todo orden y es de eso que debe ocuparse puntualmente el Congreso. El presidente Duque ha tomado varias medidas en distintos campos, unas, por ejemplo, de alivios dirigidos a las MIPYMES. Hay muchas quejas que no están llegando, que se quedan en la intermediación de los bancos, que no facilitan entonces el salvamento real, práctico, contante y sonante de lo que necesitan tantos pequeños empresarios. Entonces es en ese tipo de campos que debemos ocuparnos con urgencia. Sí.
en el Congreso, bien sea también en temas de abastecimiento, muchos reclamos o necesidades para garantizar el acceso, por ejemplo, de los campesinos a ciertas apuestas crediticias o a que les pueda llegar los insumos, a garantizar todo lo que nos ha impuesto esta pandemia. Sí. Esa es la urgencia y yo creo que el vehículo es la discusión y el acuerdo que se plasme vía decreto más que en un proyecto de ley que se va a demorar un año mínimo. Senadora Paloma Valencia, frente a otros proyectos, otros campos que ustedes van a entrar a discutir en esta legislatura, ¿cómo está el tema y cómo está el ambiente también para la reforma a la justicia? ¿Ya hay algún proyecto de ley en trámite? ¿Va a ser hecho de manera urgente? ¿Cuál es esta situación? Porque esta reforma a la justicia ha requerido desde hace mucho tiempo una intervención pronta. Lo mismo si se habla o no de una reforma laboral. Bueno, yo entiendo que la ministra de Justicia ya tiene un borrador del proyecto de la justicia. Es un proyecto que tiene algunos elementos que nos parecen buenos, pero otros elementos que francamente no me parece que obedezcan a las necesidades del país, porque yo creo que lo que el país necesita es muchísimo mayor equilibrio en términos de las ramas del poder público. Hay un franco desequilibrio en contra del Congreso, unos magistrados que, por ejemplo, los del cartel de la droga, terminan siendo investigados, pero si logramos levantarles el fuero en el Congreso con muchísimas dificultades y después llegan a ser juzgados por quienes o ellos eligieron o los eligieron a ellos. Yo creo que ahí tenemos que buscar que realmente podamos acabar con la justicia de cuello blanco y tener un gran tribunal de aforados donde podamos llevar a todos los que cometan delitos que pertenezcan a los altos cargos del gobierno nacional, del gobierno legislativo, del gobierno judicial, porque lo que Colombia está cansado de ver es esas injusticias. Y por otro lado, yo creo que lo que es fundamental es el fortalecimiento de la primera instancia. Colombia necesita una justicia más parecida a la tutela, una justicia rápida, una justicia sencilla, una justicia con recursos en la primera instancia para que logremos resolver todo a través de jueces municipales que sean promiscuos y que estén en todo el territorio y evitar esa justicia tan difícil que hay, juez civil de circuito y unas apelaciones cada vez más complicadas, más una tercera instancia. Yo creo que necesitamos fortalecer la primera instancia y darle plata a la primera instancia. Senadora Angélica Lozano, la misma pregunta. Usted ya, señora. Yo no creo que haya espacio para una reforma a la justicia ni para una reforma política. Yo creo que en esta etapa toda la atención y las instituciones van a estar concentradas, uno, en la atención hoy presente de la pandemia y dos, en la reactivación económica y en todas las políticas sociales post pandemia, cuando ni siquiera sabemos cuánto va a durar este lapso tan duro que atraviesa nuestro país y el mundo. Entonces yo creo que no va a haber lugar ni político, ni de la agenda legislativa, ni del mismo gobierno para reforma a la justicia, para reforma política y destaco por supuesto que sí, que se necesita una reforma a la justicia, pero yo creo que la atención la absorbe el día a día, los paliativos y los programas de reactivación económica y de protección social. Bien, pues en segundos vamos a seguir con nuestro especial sobre la manera en que se han robado la salud en Colombia. Nos vamos a ir al departamento del Valle del Cauca. Le agradecemos a los congresistas. Sí, Paola. Un momentico, les puedo preguntar a la senadora Paloma Valencia por una duda que tienen muchas personas y muchos oyentes que nos escriben a esta hora a través del Facebook Live, y es sobre si ya decidieron o tomaron una decisión de donar su sueldo. Muchos han propuesto que los congresistas que tienen sueldos tan altos pues hagan una donación total de sus ingresos, teniendo en cuenta pues que hay muchas personas que lo necesitan. Ya la senadora Angélica Lozano pues ha dicho que ella sí estaría dispuesta a donar algo de su sueldo, y quiero saber si la senadora Paloma Valencia también lo haría. Nosotros donamos antes que la senadora Angélica una fracción muy significativa y el partido tomó un crédito que equivale a más de lo que recibimos en el sueldo para poder cumplir con unos respiradores. Nosotros ya regalamos 2 unidades de cuidados intensivos en regiones donde no las había, a pesar de que había médicos internistas, una en la ciudad de Leticia, en el Amazonas, otra en la ciudad de Puerto Carreño, en el Bichada. Estamos a la espera de la compra de unos respiradores que esperamos llevar hacia el Chocó, hacia Buenaventura y zonas en el país donde la situación de atención de la salud es muy precaria.
y también contribuir con mercados como lo hemos Sí, venido pero haciendo. esas son donaciones que han hecho ustedes particularmente, pero yo quiero saber si los congresistas, si usted está de acuerdo con que los congresistas donen su sueldo. Particularmente no, la hizo toda la bancada del Centro Democrático, la hicimos incluso antes de que la senadora Angélica donara y la hicimos y entregamos ya las unidades de cuidados intensivos. No se trata de donaciones particulares, se trata de donaciones del salario de los congresistas. Muy bien, pues senadora, muchas gracias y saludos a Amapola, que se escucha ahí al fondo, ¿no? Aquí está, un poquito necio. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Senadora Angélica Lozano, me queda una última pregunta antes de irnos al corte. Esta mañana en estos micrófonos se hizo una afirmación bastante particular sobre el tema de el pico y género. Y se dijo que de pronto el pico y género buscaba beneficiarla a usted y a la alcaldesa mayor de Bogotá. ¿Qué opina al respecto? Pues bien, bien molesto el comentario, para nada. El pico y género busca que cuando las personas vayan a hacer mercado o al banco, que es donde se han presentado aglomeraciones precisamente porque están llegando los apoyos económicos del gobierno nacional y el gobierno distrital, apoyos que son un desembolso o que son un bono canjeable por mercado, se ha dado aglomeraciones en mercados y bancos. Entonces el pico y género lo que busca es que días impares como hoy salgan los hombres al banco y al mercado y días impares como mañana las mujeres al banco y al mercado. Entonces María Isabel Rueda se equivoca completamente porque por supuesto que esto no es para que vayan en pareja a hacer mercado, porque además desde el 20 de marzo que empezó la cuarentena y el simulacro, la regla es una persona por familia solita, una persona sola debe ir a hacer mercado. La regla es quedarnos en casa, Juan Pablo, quedarnos en la casa es lo que salva vidas y solo por necesidad para cumplir con los trabajos que están excepcionados por el decreto presidencial o cuando necesite ir al banco de mercado que salga una persona sola en el día que corresponde. Entonces esa afirmación fuera de lugar. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. Feliz día. Y vamos a estar atentos, Andrea, al inicio de las sesiones virtuales, ahorita en pocos minutos en el Senado de la República. Vamos a ver cómo les va. Hacemos una pausa, Sigue la W. En segundos volvemos con nuestro especial. Así se han robado la salud en Colombia. Hoy, el Valle del Cauca.